una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.uid.edu.es. Un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste en donde sea que deba competir. Por eso el nuevo protector solar Umbrella Sport es 3 veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport no irrita los ojos, resiste contigo. Protectores solares Umbrella te lleva a ti y a tu familia a Disney. Por la compra de productos participantes Umbrella, participa por un viaje en familia a Disney World y disfruta los días mágicos Umbrella. Términos y condiciones en disfrutaumbrella.es. Umbrella, disfruta con la mejor protección. Megalabs, somos bienestar. Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Son 5 ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. ...7:21 en el territorio continental ecuatoriano... buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Jorge Peñafiel, constitucionalista, especialista en derecho tributario. Lo invitamos a un diálogo para conocer su punto de vista respecto de este juicio político al presidente de la República. Herramienta constitucional, el juicio político, artículo 129, que por fallo de la Corte Constitucional se dio luz verde para este juicio político, enmarcado, como dice el dictamen de la Corte, en el tema del peculado, no así con los otros delitos concernientes a los cargos, como dice el dictamen parcial, inadmitir la solicitud de juicio político respecto de los cargos primero y segundo de la acusación concernientes al delito de concusión. Esto tiene que salir, pero sí se admite el tercer cargo, al delito de peculado. ¿Cómo ve este proceso que se ha iniciado ya, primero con la recepción del Consejo de la Administración de la Legislatura, el CAL, y luego desde este lunes en la Comisión de Fiscalización, que es la que debe canalizar inicialmente? Sin embargo, ya ayer había un debate, querían hablar de todo, casi menos del peculado. ¿Tendrán que centrarse en el tema del peculado, como es el dictamen de la Corte Constitucional? Doctor Jorge Peñafiel, muy buen día. Estimado Miguel, muy buenos días. Buenos días con todos los radioescuchas y quienes nos miran también a través de las redes sociales de Radio Democracia. Bueno, en primera instancia lo que hay que mencionar es que el juicio político es un ejercicio de la facultad de control y fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. Y en ese sentido es absolutamente legítimo que la Asamblea Nacional pueda llevar a juicio político al presidente de la República. Lo que en principio podría ser, digamos, legítimo, como digo, tiene que ser también un proceso regulado. Y eso es lo que ha venido sucediendo desde el principio de este juicio político, al haber la acusación constitucional y esta haber sido calificada por la Corte Constitucional, eliminando 2 de las 3 causales y dejando solamente la del peculado, que en principio, yo diría, tiene una solidez bastante clara, en el sentido de que sabemos qué es lo que nos está diciendo la Corte Constitucional y sabemos en lo que se está fundamentando la Corte Constitucional. Al haber eliminado estos 2 elementos de concusión, del delito de concusión, que ya fueron analizados y fueron, como digo, eliminados ya del juicio político, del proceso de juicio político, en este momento lo que cabe y exclusivamente lo que tiene que analizar la Comisión de Fiscalización es la acusación relacionada al delito de peculado. No cabe, y en eso estoy de acuerdo con quienes han mencionado este argumento, que se haga un análisis o que se pretenda hacer un análisis de los delitos de concusión y de los hechos que ya fueron evaluados por la Corte Constitucional y que han sido eliminados.
Yo no creo que en este momento haya y quepa ya tratar el tema de los delitos de concusión y más solamente el de peculado. Ahora, que lo hablen y lo digan los asambleístas, en sus intervenciones verbales lo mencionen, eso es absolutamente también previsible, digamos, de alguna manera, pero no cabe como análisis de la comisión, ni tampoco podrá formar parte de los informes que deba emitir, ¿no? Por cierto, en el dictamen de mayoría de la Corte Constitucional, recuerdo, hay algunas observaciones muy puntuales, doctor Peñafiel. Tampoco la Asamblea puede hacer lo que le viene en gana. Hay dos, entre otras, que quisiera citar de las observaciones del dictamen favorable. Dice, esta atribución del juicio político, bajo ningún concepto, puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Y el otro exhorta en el dictamen la Corte Constitucional a la Asamblea Nacional a que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y trámite de juicios políticos, atendiendo a la seriedad que la activación de dicha figura constitucional requiere. Es decir, aquí hay unas admoniciones, unas advertencias de la Corte para que la Asamblea también se apegue, a título de que es una atribución constitucional el juicio político, pudieran seguir haciendo sin rigurosidad lo que les viene en gana. Lo que sucede, estimado Miguel, y que ya lo hemos visto en esta Asamblea Nacional, es que utilizan las herramientas jurídicas y las herramientas constitucionales para hacer oposición política. Y eso no es efectivamente y para lo que se encuentran establecidas de estas instituciones. El juicio político es un ejercicio de control, es un ejercicio de fiscalización. Y lo que tiene que ser es respetado en ese sentido. No puede y no cabe bajo ninguna circunstancia que se vayan más allá o pretendan interpretar la Constitución o las normas, y peor todavía un dictamen de la Corte Constitucional en el sentido de utilizarlo como una herramienta de oposición. Entonces yo creo que lo que ha dicho la Corte Constitucional, sumado a los principios de seguridad procesal mínimos que tiene que tener cualquier tipo de procedimiento constitucional, mucho más el de juicio político y mucho más todavía el de juicio político al presidente de la República, tiene que respetar lo que dice taxativamente la norma y evidentemente en este caso el dictamen. La prolijidad, el manejo y la evaluación de los argumentos y los elementos que forman parte de este juicio político son lo único que podrá tratar la Comisión de Fiscalización y eventualmente el Pleno de la Asamblea Nacional, para cuando se dé el momento ya de la moción y de la votación respectiva en el caso del juicio político, ¿no? Doctor Peñafiel, si bien este es un juicio político, que hay que insistirlo, no es un juicio penal, de cualquier manera, por la seriedad de la función legislativa, debiera demostrarse este cargo de peculado durante el juicio político. O sea, lo que hay que determinar es si existe o no responsabilidad política, que eso es lo que yo terminaría de dudar todavía en respecto de este proceso, porque no veo, en el caso de peculado, curiosamente, no veo que exista una responsabilidad política directa, porque ya conocemos, estimado Miguel, que se ha eliminado la comisión por omisión como argumento del juicio político en la acusación propiamente dicha. Y ahora lo que está pretendiendo hacer ciertos asambleístas de la oposición es justificar precisamente eso, la comisión por omisión en delitos contra la administración pública, algo que ya se ha dicho y ya no consta y no forma parte del escenario de análisis. No obstante, como sabemos y conocemos claramente quienes vivimos en este país, que todo terminará siendo un juego de votos en la Asamblea Nacional, y creo que allí incluso también la propia oposición va a tener problemas para identificar quiénes verdaderamente van a votar con esa posición de ellos. No lo veo tan fácil, estimado Miguel, llegar ni siquiera a los 92 votos. Llegar a los 80 votos posiblemente sea algo sencillo, pero de ahí hasta llegar a los 92 votos veo todavía una largo trecho que pasar, porque no veo con solidez ninguno de los argumentos que se han sido presentados
que logre convencer a los asambleístas todavía. Habrá que ver qué pasa, son días todavía, semanas que faltan todavía para llegar a ese momento, pero la consistencia argumental y el respeto al proceso es algo que debe ser absolutamente claro en este proceso y tiene que llegar con total pulcritud al momento de la votación, ¿no? ¿Cree usted, por lo que hasta este momento se ha exhibido, doctor Peñafiel, falta solidez para demostrar con contundencia el peculado y, como bien usted ha señalado, la vinculación del presidente al peculado, es decir, la participación de peculado, que es palabra mayor el peculado, que haya consistencia argumental para convencer y lograr los 92 votos? O sea, en principio yo lo que podría decir, Miguel, es que no veo todavía la participación positiva del presidente de la República en la acusación. O sea, lo que yo estoy viendo en este momento es hechos que infieren una conducta y que infieren una condición, pero no existe todavía la demostración fehaciente de la participación positiva del presidente de la República en el cometimiento de los supuestos delitos de peculado. Ahora, que existe alguna actuación del presidente de la República o una posible, y pongámoslo entre comillas, omisión del presidente de la República en relación a la participación del contrato de Amazonas Tankers, puede ser que exista, pero eso no es una responsabilidad política en tanto y en cuanto no existe una participación positiva del presidente. Y eso es lo que tiene que demostrar ya ahora quienes interpelan al presidente y eventualmente quienes terminarán de ser convencidos si es que llegan a tener los 92 votos, ¿no? Doctor Jorge Peñafiel, para estar absolutamente claros y que nuestros miles de seguidores también lo entiendan, en el dictamen, en el segundo punto, dice la Corte admitir la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación concerniente al delito de peculado. Para estar claros, y no importa si se redunde en el concepto, ¿qué significa el peculado que se lo acusa al presidente de la República? A ver, el peculado por concepto es la toma arbitraria de los recursos del Estado para beneficio personal o para beneficio de terceros. Estos recursos pueden ser recursos económicos, pueden ser bienes, pueden ser cualquier tipo de patrimonio que tenga el Estado en su haber. Ahora, eso se ha demostrado, parcialmente hacia la lógica del análisis del 129, numeral 2 de la Constitución en este juicio político. Y por eso es que la Corte le da la razón a los acusadores, a los interpelantes, en el sentido de que guarda relación lógica y verosimilitud, dice la Corte Constitucional, de los hechos narrados, pero solamente de los hechos narrados. No habla todavía la Corte y no le corresponde, y bien lo dice también su propio dictamen, analizar si existe o no la responsabilidad política, y menos todavía la responsabilidad penal. Entonces, lo que estamos identificando en este momento, estimado Miguel, es si es que efectivamente este desfalco a los recursos del Estado se dio en este caso de peculado relacionado al contrato de Amazonas Tankers y Flopec, que es la denuncia que han presentado. Y de lo que yo tengo entendido, ni siquiera el informe de la Contraloría General del Estado, que forma parte integrante de la acusación y que será parte del proceso de pruebas y de práctica de prueba de los interpelantes, ni siquiera habla de peculado tampoco. Lo que sucede y que establece ciertas responsabilidades administrativas. Entonces estaríamos, diría yo, ante la verdadera imposibilidad de demostrar una participación positiva. Lo que hay que ver ahora es si es que los interpelantes logran en sus alegatos y en su forma de presentar los cargos, si logran demostrar esta actuación del presidente hacia el cometimiento de este delito. Por tanto, yo todavía tengo mis dudas, esperaría ver la práctica de la prueba, esperaría ver los informes de la Comisión de Fiscalización, pero de por sí y de antemano no creo que haya capacidad procesal de demostrar este cometimiento y el cometimiento del delito en principio, y dos, la responsabilidad política del presidente de la República. Dentro del desarrollo del proceso, e insisto que este es un juicio político, no penal, ¿qué sucedería en el escenario? Porque esto también redunda en los votos finalmente, será la votación de este juicio político. Si es que la Comisión de Fiscalización dice no hemos encontrado peculado, no hay pruebas, por tanto,
no recomendamos el juicio político, esto irá al Pleno, el Pleno decidirá, seguramente el argumento será como la Corte sí dejó abierta, la Corte Constitucional dejó abierta la posibilidad del juicio político, votación, se va al juicio. Pero no sería un inconveniente el que la propia Comisión de Fiscalización, es un escenario posible, probable o se descarte, que diga aquí no hay pruebas de peculado, al menos en la vinculación directa del presidente de la República. Bueno, puede suceder, ¿no? Evidentemente estamos ante la posibilidad de que la Comisión de Fiscalización emita un informe no recomendando el juicio político, que sería el escenario que digamos, podría suscitarse si no existiera la responsabilidad política. Pero hay que entender esta situación en la gran dimensión del escenario político y del ejercicio de la facultad constitucional que tienen los asambleístas para juzgar. ¿Por qué? Porque el juez ordinario, el juez natural, político del presidente de la República son los asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por tanto, ningún informe de la Comisión de Fiscalización, ni ningún informe, ni siquiera el propio dictamen de la Corte Constitucional puede impedir que los asambleístas en Pleno ejerzan esa facultad y juzguen al presidente de la República políticamente. Es un informe no vinculante y además existe este criterio de competencia y sobre todo del ejercicio de la facultad exclusiva de fiscalización que tienen los asambleístas por el juicio político. Finalmente todo, estimado Miguel, dependerá de los votos. Y claro, en el momento en que se empiece la votación, sabremos por dónde estamos caminando y qué terminará sucediendo efectivamente ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. De cualquier manera, siendo político y con un informe no vinculante de la Comisión, quizás en la práctica de cara al país y al mundo no pudiera deslegitimar más el juicio si es que aquí no se prueba y la propia Comisión dice no se ha aprobado nada, esta es nuestra recomendación, se resolverá en el Pleno irá al juicio, cuestión de votos, pero no deslegitimaría el juicio en estas condiciones de darse este escenario, estas presunciones de las que estamos hablando. Claro que sí, o sea, a ver, aquí hay que ser claros también, ¿no? Los asambleístas también se deben a sus propios votantes y se deben también a una opinión pública que mira de cerca el procedimiento de juicio político. Y lo que va a necesitar el Pleno de la Asamblea Nacional eventualmente es darle credibilidad real al procedimiento de juicio político para efectos de poder caminar y digamos, convencer a la opinión pública y a sus propios ciudadanos de que efectivamente están ejerciendo esta facultad de manera limpia, de manera legítima y de manera sincera, ¿no? Obviamente, el juicio político puede terminar muy mal si es que no existe esta posibilidad real de demostrar los hechos y los efectos que tiene. Pero eso ya será una evaluación a posterior que tendrá que realizar la ciudadanía y posiblemente sea ya uno de los elementos que le lleven a la ciudadanía a votar por uno o por otra posición ya en una futura elección, ¿no? Por lo pronto, el juicio político es el ejercicio de la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional y tiene que ejercerse en ese marco regulado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también la Constitución de la República. Más allá, el tema político tendrá que ya analizarse, yo diría, en el futuro hacia las elecciones que se puedan venir, sea ya en una muerte cruzada, en una potencial muerte cruzada, o en su defecto ya en el 2025 cuando ya volvamos a las urnas para ese efecto, ¿no? A propósito de lo que usted señala, doctor Jorge Peñafiel, la potencial muerte cruzada, esta es otra herramienta constitucional, como lo es el juicio político, artículo 129, muerte cruzada, artículo 148 por 3 causales. El primero tiene que recibir la admisibilidad de la Corte, si es que en esa condición. Pero en el otro, si hay una oposición a las políticas, al plan de desarrollo, el presidente, doctor Peñafiel, puede ejercer la muerte cruzada el momento que él desee, con un decreto, y se cierra la Asamblea. A ver, esto es bien interesante su pregunta y muy pertinente, porque se ha venido diciendo en medios de comunicación y en espacios de redes sociales que el presidente de la República debe justificar de una manera completa, digamos, de una manera total, la utilización de esta herramienta constitucional.
Sí, en términos generales, sí, el presidente tiene que ejercer esta facultad de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, que es justificando la utilización de la misma, sea por conmoción interna, grave crisis política, o sea por la obstrucción del ejercicio del plan de desarrollo. Pero claro, si fuera por arrogación de funciones, que es la primera causal, ya estaríamos hablando de que requiere un dictamen de la Corte. Por lo pronto, si es que ejerciera por la obstrucción del plan de desarrollo o la conmoción interna o grave crisis política, depende exclusivamente del presidente de la República, sin control concurrente, y tendrá que ejercerlo en opinión del presidente de la República. Que exista un control posterior ante la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad, eso es otro escenario, otra condición, pero que el presidente de la República tiene la facultad exclusiva de ejercer la muerte cruzada cuando el presidente lo desee, pero lo justifique en su decreto, sin duda alguna es un ejercicio absolutamente legal y absolutamente constitucional. Algo así como lo es del juicio político por sí mismo, ¿no? El juicio político es el ejercicio de los asambleístas exclusivo de su competencia. Lo propio es la muerte cruzada en el ejercicio propio del presidente de la República, y tendrá simplemente que ser cumplido con los elementos que establece la Constitución, pero no cabe por ningún lado un control concurrente de la Corte Constitucional o un control previo de esta. Por tanto, yo creo que sí, puede hacerlo cuando él estime conveniente. Doctor Peñafiel, el presidente ha dicho en últimas declaraciones que él va a concurrir, que no evade la responsabilidad, va a ir a la Asamblea, al juicio político. Sin embargo, no tiene ningún impedimento en el momento, como usted bien nos ha aclarado, en ningún momento, es decir, en la práctica, si se está desarrollando el juicio político y si es que ve el Ejecutivo que va a haber los 92 votos, él pudiera emitir el decreto y cerrar la Asamblea Nacional. ¿Hay algún impedimento? Porque este ha sido argumentos de la oposición. No puede la muerte cruzada. ¿En qué se sustenta el impedir que también ejerza, como el juicio político de la Asamblea, la muerte cruzada del Ejecutivo, que le impida ejercer esta herramienta constitucional? A ver, no hay un impedimento expreso ni en la ley orgánica ni en la Constitución. Por tanto, el ejercicio de la muerte cruzada puede realizarse en cualquier momento. Lo que pasa es que lo que se suscita y el efecto jurídico de la emisión del decreto y de la notificación del decreto es que los asambleístas ipso facto dejan de tener esa calidad de asambleístas y por tanto ya dejarían de tener la competencia para ejercer su facultad de control y fiscalización en el juicio político. Es un juego, estimado Miguel, de quienes conocemos del litigio a profundidad. Son herramientas que se utilizan en el litigio ordinario y común, no solamente en un caso tan importante como el juicio político del presidente de la República, sino en cualquier tipo de caso en donde utilizamos recursos, elementos y condiciones propias de la ley establecidas en la norma con el objetivo de darle viabilidad a la estrategia que uno se ha trazado. Si es que el presidente de la República quiere ejercer la muerte cruzada, lo puede hacer hasta el último momento en donde se encuentre el último voto por cerrarse en la Asamblea Nacional. Y por tanto no puede impedírsele, al no podérsele impedir al presidente de la República el ejercicio de esta muerte cruzada, él puede hacerlo en el preciso momento en que estén votando. Entonces, claro, en ese momento dejan ya de ser competentes los asambleístas porque dejan de tener esa calidad. Y por tanto ya no podrían emitir una resolución. Y esa es la opinión mayoritaria que yo he podido identificar y del propio análisis de la propia norma. No cabe ese argumento de que el juicio político, que la muerte cruzada no puede ser utilizada para impedir un juicio político. Sin duda alguna, ese sería el efecto, si es que cabe ese momento de análisis, ¿no? Pero que tiene que ser ejercida y puede ser ejercida por el presidente de la República en cualquier momento, en las condiciones en que éste establezca, no cabe duda tampoco. Por tanto, por su declaración absolutamente clara, doctor Peñafiel, los argumentos desde sectores de la oposición, incluso abogados, incluso juristas que dicen ser juristas en la Asamblea Nacional, que son de oposición, dicen, cuidado, no puede ejercer el presidente la muerte cruzada, cuidado.
le advierten al presidente. Y es una herramienta constitucional que, como usted bien ha señalado, podrá ejercerlo el momento que desee el presidente de la República, indistintamente de quién esté en el poder. Ese es el diseño de la Constitución de Montecristi, una constitución hiperpresidencialista, como han calificado politólogos, que le da esa atribución al presidente. Así es, y no nos olvidemos, estimado Miguel, que de alguna manera, en su propia dimensión, pero esto ya sucedió en el momento de que se dieron el Congreso de los Manteles hace alrededor de 13 años atrás o 14 años atrás. Con una circunstancia, si me permite, doctor Peñafiel, allí no había esta disposición. Ahí le sacaron a palos a los 57 asambleístas. Y lo hicieron con una resolución administrativa, estimado Miguel, del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, claro, en ese momento se interpretó que la máxima autoridad en época electoral era el Tribunal Supremo Electoral y era el único autorizado para emitir cualquier, dictamen o resolución que pueda afectar el ejercicio natural de las facultades propias de los asambleístas, y destituyó a 57 asambleístas de un solo golpe y plumazo. Entonces, ahora venir a decir que tienen ese escudo, moral, yo creo que no cabe, no, por ningún lado. Esto es claro, la facultad del presidente de la República está establecido de esa manera. Él es el único que puede ejercer la muerte cruzada en este momento, porque ya la Asamblea utilizó esa bala, digámoslo en términos, ahora que está de moda el tema de la seguridad, utilizó esa bala hace ya alrededor de 10 meses o 8 meses, y ya no la puede volver a utilizar. Ahora le corresponde al presidente de hacerlo si es que estime conveniente. Entonces, hay que esperar todavía a ver qué sucede, pero por lo pronto yo veo que el juicio político no va teniendo esa solidez con la cual los interpelantes la han presentado y con cómo se ha venido desarrollando. Todavía hay que esperar, pero yo ya estimo que el presidente de la República podría utilizar la muerte cruzada sin ningún inconveniente y ningún impedimento, ¿no? Usted nos ha ilustrado, nos ha traído al pasado reciente muy importante, doctor Jorge Peñafiel, porque efectivamente, siendo la autoridad electoral la máxima en un proceso electoral, pero eso no significa que pueda hacer lo que le viene en gana, como hizo el presidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, el doctor Jorge Acosta, que con una resolución dijo se van afuera. Aquí la autoridad competente tiene que apegarse hoy, ayer y siempre al ordenamiento jurídico, y ese momento, esa atribución no estaba enmarcada en el ordenamiento jurídico, doctor Peñafiel. Bueno, sí, así es. Yo es una resolución absolutamente objetable, ¿no? El de hace alrededor de 14, 13 años, en donde se destituyeron a 57 asambleístas con una resolución administrativa, justificándolo con el mero hecho de que nos encontrábamos en época electoral y que la máxima autoridad era el Tribunal Supremo Electoral en ese momento, y por tanto quienes puedan intervenir en el proceso electoral podían ser destituidos. Y eso es una interpretación que la ha dado y la dio en ese momento el doctor Acosta, que fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es ahora conocido como claro opositor al gobierno de Lazo y que curiosamente está de acuerdo con este tipo de procesos, ¿no? De que el presidente de la República no podría llamar a muerte cruzada en un juicio político. En fin, estos son elementos y condiciones que se dan de acuerdo a la posición que cada uno tome, que son respetables sin duda alguna, pero hay que ser consecuentes con las dinámicas y las condiciones propias del país. El país se merece estabilidad, sobre todo judicial, legal y constitucional, una estabilidad mínima de respeto a las normas. El dictamen de la Corte Constitucional yo puedo estar en desacuerdo, de hecho en cierta manera lo estoy, pero lo respeto y lo mantengo así y lo defiendo incluso porque es un informe, es un dictamen de mayoría en donde si bien está otorgándole a los asambleístas interpelantes la posibilidad de darle juicio político al presidente de la República, también está estableciendo la normativa por la cual tiene que interpretarse esta misma circunstancia. Y no cabe llevar el tema más allá de lo que estrictamente dice la norma, ¿no? El presidente de la República puede ejercer la muerte cruzada porque así lo dice el 148 de la Constitución. Punto final. Y eso es lo que tenemos que entender.
Doctor Peñafiel, para pasar al tema de nuevo del juicio, es verdad que en el año 2007 el doctor Jorge Acosta, que ahora tiene otra posición, por algo será la calidad que tienen estos ex autoridades que incluso a él lo quitaron la visa a Estados Unidos, por algo será. Pero más allá de eso, en el caso del juicio político, él no podrá, por el dictamen de la Corte Constitucional, no podrá invocarse otros temas que no sea el peculado en el señalamiento del juzgamiento del presidente. Es decir, como han cometido tantos errores de forma y de fondo, que le advierte a la Corte, hagan bien las cosas, cuando pusieron primero el artículo 131 en vez del 129 de la Constitución, pusieron el artículo 88 en vez del 80 de la Ley de la Función Legislativa, es decir, una confusión de estos asambleístas. En este caso, de tratar de aprobar con 92 votos el juicio político, un desliz, supongamos que hay un desliz y se invoca la concusión, supongamos un consentido o no, esto pudiera viciar de nulidad la resolución de la Asamblea Nacional e incluso volver a la Corte Constitucional en un posible o no posible escenario, doctor Peñafiel. El control posterior de la Corte Constitucional se puede realizar ante una demanda de inconstitucionalidad o ante una propia demanda, una acción constitucional, una garantía constitucional. Lo que no pasa y no debería pasar es que el Ecuador no tenga un norte y una, digamos, claridad objetiva de qué es lo que va a suceder. Y en este caso creo que estamos claros. Si es que llega al Pleno de la Asamblea Nacional el tema del juicio político, que es, yo diría, un 99.9% de seguridad, sea que haya informe recomendándolo, o sea que no haya informe recomendándolo, el Pleno de la Asamblea Nacional va a tratar el asunto. Que lleguen a tener los votos, eso es lo que no sabemos, eso es lo que no tenemos claro, pero que puede después haber un control a este procedimiento, sí, pero ya solamente será para efectos de resarcir los daños o de resarcir el efecto que pueda tener, pero ya no podrá impedirse y los hechos van a superar ya la realidad jurídica y nos va a llevar a la toma de decisiones definitivas en donde ya no se podrá dar para atrás con esas decisiones la Asamblea Nacional. Por tanto, ese tipo de controles son controles que no terminan, digamos, en una posición de retrotraer los temas a lo que sucedió antes, como sucede en la justicia ordinaria, sino que ya serán hechos consumados y si es que fuera el caso, el presidente de la República se lo destituye, ya no podrá darse para atrás de ese tema. Muy claro su precisión, doctor Jorge Peñafiel. Ahora, en este país donde todo puede ocurrir y se ha demostrado con los hechos, una posibilidad remota quizás, pero hagamos un juicio de valor seguramente que no tiene ningún sustento, pero quisiera preguntarle a usted para que nos despeje, en una supuesta aplicación de la herramienta constitucional de la muerte cruzada, por allí sale algún asambleísta o un bloque y va donde un juez de tránsito o de la niñez, presenta una medida constitucional, una medida cautelar e intenta suspender la muerte cruzada. ¿Es viable en este país? A ver, el ejercicio de la muerte cruzada corresponde a una facultad exclusiva del presidente de la República y no en relación al ejercicio de los derechos. No se lo realiza, y eso lo entendemos quienes nos dedicamos al derecho público, en el ejercicio de la función administrativa, porque no hay una relación de administración y administrado, no la hay. Es un ejercicio de control político incluso y exclusivo constitucional del presidente de la República. Por tanto, en principio, yo le diría a Miguel, no es posible presentar porque no hay un derecho vulnerado, no hay una condición vulnerada del ciudadano que pueda decir yo he sido vulnerado en mis derechos a través de la utilización de la muerte cruzada. Pero en el Ecuador, visto como ha sucedido los últimos años la utilización, digamos, abusiva de las medidas jurisdiccionales y de las garantías jurisdiccionales, no me parecería raro que al menos lo intenten. Y si lo hacen de esa manera, pues estamos ante la posibilidad de que un juez de cualquier lugar recóndito del país resuelva darles de estas medidas y posiblemente ordenar, digamos, alguna medida que impida el ejercicio de la muerte cruzada. No me parecería raro, sería
sacada absolutamente de los cabellos, sería ilegal, sería inconstitucional, sería fácilmente apelable, pero todo es posible cuando se trata de la utilización política de las medidas jurisdiccionales y las herramientas jurisdiccionales que tiene nuestra Constitución. Y peor todavía si es en utilización de la oposición, ¿no? Claro, no hay vulneración de derechos, como usted bien ha precisado, doctor Peñafiel, pero los asambleístas dirán, me están vulnerando nuestros derechos, fuimos elegidos por el pueblo ecuatoriano, aun cuando hoy están en una popularidad en los suelos, pero nos eligieron los ecuatorianos, estamos en representación popular, están quitándonos nuestros derechos, fuimos elegidos para 4 años, cualquier cosa pudieran argumentar en ese sentido, doctor Peñafiel. Pero, Miguel, si argumentaron la comisión por omisión en delitos contra la administración pública, ya podemos esperar todo realmente de estos asambleístas. Lo que yo no veo por ningún lado es que exista esa vulneración. La vulneración al derecho existe, si no existe ni siquiera el ejercicio de derechos, porque la Asamblea Nacional, en el ejercicio del juicio político, que sería la justificación con la cual podrían presentar una medida de este tipo, es el ejercicio de una facultad, no es el ejercicio de un derecho, y al no ser un derecho no podría ser esto vulnerado. Ahora, que obviamente lo utilicen y que haya un juez que les acepte y que luego de este juez haya alguien, una autoridad que cumpla esa disposición a sabiendas que está mal o que está equivocada, puede pasar, porque el Ecuador es el país del todo puede pasar. Entonces me parece que sí existe ese riesgo, obviamente, pero que sea jurídico y que sea constitucional, estaríamos realmente fuera de esa situación, ¿no? Muchas gracias, muy ilustrativo, doctor Jorge Peñafiel. Le agradecemos sus respuestas frente a esta coyuntura política y este juicio político muerte cruzada que están en ciernes en el Ecuador. Muy amable, le reitero, doctor Peñafiel, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel, siempre un placer y atento y saludos a todos. Muchas gracias, muy amable, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacuti. ¿Cuál es el panorama al interior de la Asamblea Nacional, al interior de la Comisión de Fiscalización del juicio político al presidente de la República?